¿Qué hace Fernando VII también? Además de querer recuperar el poder dentro del territorio continental, dentro del territorio de la península ibérica, está pensando en el otro lado del océano Atlántico y se habían producido que el poder español se estaba desmoronando, producto de, por ejemplo, la Revolución de Mayo en el Virreinato del Río de la Plata, y la idea de él es recuperar los territorios perdidos o los territorios que se están perdiendo. Y es importantísimo también tener el ojo puesto en lo que está pasando en la península ibérica, porque nos vamos a tener que empezar a replantear, a pensar en 1813, 14 y 15, qué hacer. ¿Qué hacer con esta nueva coyuntura, con esta nueva situación europea? Los directores supremos, Posadas y Alvear, ambos, al ver que el rey Fernando VII vuelve al trono, envían misiones diplomáticas para saludarlo, para congraciarse con él, y empiezan las tensiones. Ya se había caído definitivamente acá la máscara de Fernando VII, tanta sangre derramada, tanto camino transitado, ¿para qué? Para volver todo atrás, como si no hubiese habido ninguna revolución en mayo de 1810, o por el contrario, seguir avanzando. En ese sentido son varios los grupos que presionan, sobre todo San Martín, para que se declare de una vez por todas una independencia, para obtener definitivamente esa declaración de la independencia que se produce finalmente el 9 de julio de 1816 en Tucumán. Ante esta situación, entonces, hay que apurar la declaración de la independencia. Y acá hay algo también extremadamente importante para mencionar, que hay dos declaraciones de independencia. Uno está pensando y dice, pero la declaración de la independencia es de 1816. Nosotros vamos a hablar de una declaración de la independencia un año antes, en 1815. ¿Quién declara la independencia en 1815? Vamos a ver que lo que hoy es la República Argentina, una buena parte de ese territorio, la banda oriental, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, tienen una declaración de la independencia un año antes de 1816. Es más, cuando se reúnan en Tucumán, estas provincias no van a querer ser partícipes de esa declaración de la independencia porque ven un tono un tanto centralista a esa declaración de la independencia. Por lo tanto, hay claramente dos declaraciones. 1815 una y 1816 la que pasaría a la historia como la declaración de la independencia de la República Argentina, aunque sabemos que no existía para 1816 algo denominado República Argentina. Señores, ¿queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre de los reyes de España y su metrópoli? ¡Sí, queremos! Declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Don Manuel Belgrano, ¿juráis por estos santos evangelios desempeñaros con lealtad y patriotismo? Sí, juro. Tenemos que detenernos también un segundo, o unos cuantos segundos, mejor dicho, en algo que me parece a mí extremadamente importante, que es diferenciar bien el 25 de mayo del 9 de julio. Estamos hablando del 25 de mayo de 1810, el 9 de julio de 1816. Por lo general en los actos, en las efemérides escolares, a veces se lo retrata. Se retrata, digamos, ambos hechos, ambos días, ambos procesos, de una forma muy similar, pero tienen sus particularidades. Si bien pueden ser incluidas ambas fechas dentro del mismo proceso, un proceso de revolución, un proceso de independencia, cuando hablamos de 25 de mayo de 1810, es este grupo de vecinos que decide conformar una junta de gobierno similar, incluso en el nombre, a las que se estaban dando del otro lado del océano, en España,
frente a la caída de ese gobierno monárquico. No en rechazo a ese tipo de gobierno, sino siendo depositarias de esa soberanía. Es decir, gobernar en nombre de Fernando VII. Fernando VII, al volver al trono, esta junta automáticamente se suponía que se iba a tener que disolver y que iba a devolverle el poder al rey o, en este caso, a un virrey. Y por otro lado, cuando hablamos del 9 de julio de 1816, no me gusta decir la finalización porque vemos que es un proceso demasiado inconcluso, pero sí es la declaración de la independencia, que es romper vínculos coloniales, definitivamente, y empezar a transitar un camino autónomo, un camino de autonomía. Dejar de depender de otra entidad política, en este caso, el Imperio Español, el Reino Español, o en todo caso de una república liberal española, como se pensaba para 1812. Lo que se quiere hacer entonces en 1816, y se hace definitivamente, es empezar a transitar un camino de independencia, un camino como una nación autónoma, con todas las incertidumbres que eso supone para el territorio rioplatense, porque estamos hablando de que hay en 1815 una declaración de la independencia de los pueblos libres, digamos, de la Liga de Pueblos Libres, la banda oriental, que sería Uruguay, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, y por otro lado, en 1816, otro proyecto de nación, de país. Hay discusiones permanentes de qué entendía un grupo por país, qué entendía por nación, qué entendían por federalismo. Pero para que se entienda, básicamente la cuestión es esa. 25 de mayo de 1810 es el proceso revolucionario. Se coloca todo ese nombre de máscara de Fernando VII, porque algunos quizá de forma velada querían la independencia, pero no lo declaraban de esa forma. Pero ya para 1816, y sobre todo teniendo presente cuál es el contexto, que el rey vuelve al trono, entonces tanto camino transitado para nada. En 1816 hay que declarar definitivamente la independencia. Ya vimos que en estos intentos de organizar, o sobre todo pensar qué forma va a tener esa organización política, hay tensiones. En 1811 los representantes del interior y en Buenos Aires, Moreno que no los quiere incluir, pero después vimos estas tensiones incluso ya en la asamblea del año 13, cuáles son las instrucciones de los diputados. Va a empezar a haber dificultades para establecer un proyecto en común con la banda oriental. Entonces tenemos 1816 también después como un año clave. Por enésima vez Portugal va a querer, de hecho va a ser así, va a invadir la banda oriental. Y también hay discusiones entre los historiadores sobre qué tipo de apoyo el director supremo en ese momento de las provincias de las Provincias Unidas del Río de la Plata era Pueyrredón. Pueyrredón va a brindarle ayuda económica y militar a Artigas, y Artigas las rechaza porque de aceptarlas implicaría que se encuentra débil y que en caso de ganar es por la ayuda de Buenos Aires. Hay otros historiadores que dicen que en realidad Buenos Aires lo abandonó a su suerte a Artigas y que no brindó ningún tipo de ayuda a la banda oriental. Buenos Aires aprovecha todo este conflicto, un conflicto casi, diría, eterno, no existe en términos historiográficos, la palabra sí, pero este conflicto que tiene Uruguay, la banda oriental, con el imperio de Brasil, estoy pensando en Portugal, y después de Brasil, después del 22, Buenos Aires va a querer aprovecharse de la situación y va a intentar recuperar Santa Fe y Entre Ríos, que considera propias casi por derecho natural y por ser parte del viejo virreinato del Río de la Plata. Y al intentar recuperar esas provincias se va a encontrar con el poderío de López y Ramírez, caudillos, van a ser grandes caudillos incluso de esas dos provincias. Poderío de esas dos provincias, de poderío económico y sobre todo militar de esas dos provincias es tal que van a hacer una contraofensiva, van a llegar incluso a Buenos Aires, a lo que hoy conocemos como la Plaza de Mayo, van a
matar sus caballos frente al fuerte, demostrando así su poderío. En 1820, en la batalla de Cepeda, las tropas de Buenos Aires son aplastadas. Es una batalla que creo que no dura más de 10 minutos, lo que demuestra así que Buenos Aires, militarmente al menos, había declinado, había perdido todo poderío, y Santa Fe y Entre Ríos están en condiciones de imponerle condiciones. Básicamente las condiciones son la firma de un tratado, el Tratado de Pilar, el Pacto de Pilar, digamos, por el que se establece el fin de hostilidades. Buenos Aires va a dejar de pretender acaparar esa provincia, de tener injerencia en Santa Fe, de tener injerencia en Entre Ríos, y cada entidad va a permanecer autónoma, incluso casi de forma aislada. Va a ser el fin, estamos hablando de 1820, camino que se había iniciado en 1810 o más atrás inclusive. En 1820 se marca el quiebre. Ya va a ser imposible prácticamente hablar de una nación unificada. Se había terminado ese sueño y cada provincia se va a manejar a su manera, incluso como si fuesen países aparte. Estamos hablando de que provincias, Santa Fe por ejemplo, va a tener su propia constitución, como si fuese un país por separado, como si fuese un país aparte. 1820 entonces, repetimos, marca el inicio de las autonomías provinciales y el fin de ese intento centralizador de la provincia de Buenos Aires. ...1820 entonces va a ser un año clave, por un lado, este fin del intento de organizar de una forma centralizada o incorporar a las provincias que antes eran parte del viejo virreinato del Río de la Plata. Eso se va a demostrar prácticamente imposible. 1820 es el inicio, como dijimos antes, de las autonomías provinciales. Cada provincia se va a manejar o va a intentar hacerlo a su manera. Y por otro lado, muere, incluso en el olvido, se podría afirmar, quien había sido uno de los héroes de la Revolución de Mayo. Por eso me parece que 1820 es el fin, se podría decir, de una etapa. 1810 a 1820. ¿Quién es el que fallece en 1820? Muere Manuel Belgrano en la pobreza, cuando tiene que pagarle por sus servicios al médico, al doctor que lo estaba atendiendo. La única forma de retribuirle, de pagarle, es con un reloj personal. Se lo saca y se lo regala. Se lo regala, es el único bien material que le quedaba a Belgrano, y muere en la pobreza incluso. ¿Por qué además muere en la pobreza? Porque uno podría decir, pero no recibió paga por sus labores militares, incluso al frente del ejército revolucionario. Él lo que había recibido lo había donado, incluso para la construcción de escuelas. Las escuelas no se construyeron nunca, algunas con esos fondos después simbólicamente a principios de la década del 1990 se construyeron algunas, se terminaron otras, pero prácticamente fue estafado quien había sido el héroe de la Revolución de Mayo, que muere en la pobreza en 1820.